nivel social, ¿no? Si la gente en el tiempo del Tahuantinsuyo estaba acostumbrada a vivir, pues, una vida lógicamente más estructurada en el periodo incaico, con las personas que siempre se apoyaban, ¿no? Ante una situación problemática, pues siempre había la reciprocidad, ¿no? El hecho de poder ayudar a los demás. Ahora, pues, incluso hasta la vestimenta iba a cambiar, ¿no? Porque ahora nos íbamos a españolizar un poco más. En este caso, pues, nosotros no conocíamos los carruajes. Y como puedes ver en la imagen, pues, en el tiempo virreinal abundaron los carruajes, ¿no? Y esto se instauró hasta el tiempo de la República Aristocrática. Posterior a la Guerra del Pacífico, aún el Perú era un país atrasado por esa situación, ¿no? El cambio de idioma, que fue algo muy radical, y que no se llegó a dar al 100% porque hubo un sector el cual se mantuvo al margen de esta situación. Recordar que dentro del estado de la sociedad virreinal hubieron pues malas prácticas también, ¿no? Ayer estaba justo viendo un poco un video de lo que siempre hace años pasaba en el Canal 7, que sucedió en el Perú, y hablaba un poco que en el periodo virreinal pues también se dieron ciertas cosas como el alcoholismo, la prostitución, que en el Perú no existía, ¿ya? Y en el periodo virreinal se dio este lapso de malformación social y pues en este caso los que controlaban muchísimo a la sociedad era la Santa Inquisición, la cual ya habíamos analizado en el curso de Historia Universal, la cual pues aquí en el Perú también se hizo muy forzoso el trabajo de la Santa Inquisición y cómo esa se estructuró. Bien, a nivel de la sociedad virreinal, recordemos que en este caso la parte de la colonia en el Perú estaba estructurada por clases sociales, ¿no? Por un lado tenemos la nobleza, ya tenemos el grado más alto, luego tenemos la clase media, el pueblo, ya, y mira, debajo del pueblo recién estamos estructurando a los indios y debajo de los indios tenemos a los negros, ¿no? Recordemos que en este caso los negros vienen del África traídos aquí al Perú para poder ser vendidos, llevados al mercantil para servir como esclavos, ¿no? Entonces, en el periodo virreinal ya se puede dar la diferencia que había un síntoma de racismo, ya había un síntoma muy, pero muy marcado de racismo. Anota eso, por favor. El racismo era muy marcado en aquellos años, ya que en este caso, pues por ser de diferente color de piel, en este caso el español, el criollo, y por tener posición económica y por tener clase social, por decirlo así, los demás, tanto como los indios y los negros y parte del pueblo, eran muy marginados, ¿ok? Eran muy, pero muy marginados. Entonces, muchos de los indios, ¿no? De las personas nativas de nuestro país, fueron llevados como esclavos también, como trabajadores, se abusaba mucho de los derechos, no existía, por decirlo así, derechos del trabajador, ni derechos que se puedan dar exclusivamente para estas personas, ¿ok? A tal punto, pues, que las clases sociales estaban divididas y bien jerarquizadas, ¿ok? Pues habían dos grupos, ya tampoco vamos a decir que los españoles lo ocuparon todo. Por un lado tenemos la República de Españoles con su sociedad, ¿ok? Con una sociedad también estratificada. Y por el otro lado tenemos la República de los Indios. Pero ¿a quiénes pertenecían a la República de los Indios? A la República de los Indios pertenecían las personas o las personificaciones más importantes que había en nuestro país. De esto estamos hablando, pues, que podemos decir que había las personas que estaban muy ligadas dentro del linaje inca. ¿Ok? Personas que se sentían muy ligadas a este nexo, pues la línea de sangre continuaba y eso pues todavía se mantenía al margen y esas personas también podían recibir estudios, estaban librados de la mitad laboral y pues se mantenían al margen de todos los trabajos forzosos, ¿no? Cuando hablamos de la nobleza indígena, justo lo que vamos a implementar acá, son descendientes de la élite cusqueña. Anota este dato, por favor, ¿ya? De la élite cusqueña incaica, las cuales pues pertenecían a las famosas panacas reales. ¿Ya? Entonces, recuerda bien, la nobleza indígena son descendientes, por decirlo de esta forma, de la panaca real, de los del linaje incaico que todavía permanecían dentro de la estructura social aquí en el Perú, ¿no? Y los indios tributarios, por decirlo de esta forma, eran pues los indios comunes, los cuales pues eran obligados a trabajar, en este caso en trabajos forzosos como la minería, la mita minera, la mita agrícola, ¿no? Los cuales pues ellos sí pagaban sus tributos, pagaban sus impuestos, en cambio la nobleza indígena no. La nobleza indígena estaba como para dirigir a la población de los indios tributarios, ¿ok? Y ellos estaban al mando, por decirlo así, y por encima de la nobleza indígena estaba pues en este caso la parte de los españoles, ¿no? Que ellos estaban siempre al mando de toda de esta situación.
Luego tenemos, en este caso, la República de Españoles, ¿ok? Al igual que en este caso, cuando hablamos de la República de Indios, en la República de Españoles tenemos a los peninsulares, por un lado, y tenemos a los criollos, por el otro lado. En el caso de los peninsulares, fueron muchos de los españoles que llegaron de las Indias con la ilusión de obtener fama y fortuna. O sea, tómalo así, españoles netamente, ¿ok? Netamente españoles, gente que venía y provenía de Europa, literalmente. ¿Ok? Y los criollos, tú ya sabes que eran los hijos de estos españoles, pero que habían nacido en América. Y estos criollos, ya te suelto un dato, estos criollos van a tener algo muy importante y algo muy relevante que ver dentro de las famosas corrientes libertadoras, ¿ok? Porque en este caso los peninsulares absorbían todo el poder, toda la riqueza, en este caso la pomposidad de las colonias recaía sobre los peninsulares. A los criollos se les exentaba de estos privilegios. Y pues los criollos por querer pertenecer o por querer tener más entradas económicas, van a buscar la independencia, ¿ok? Y apoyar mucho a lo que son la corriente libertadora del norte y la corriente libertadora del sur, ¿ok? Bien, entonces lo tenemos de esta forma, ¿ok? Los tenemos de esta forma. En este caso, los peninsulares, ya los nobles, en este caso gente de España, y en este caso la parte de los indios, ya la nobleza indígena, que prácticamente pertenecían, en este caso, por decirlo así, a la línea de sangre de los grandes incas, ¿no? En la clase media, ya en la clase media estaban los españoles y criollos, comerciantes y profesionales, donde se habían educado, ya estaban pues en el pequeño conservatorio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? Que en ese tiempo era un colegio todavía. El pueblo, pues, estaba encargado o estaba también compuesto, por decirlo así, por españoles y castas pobres dedicadas a los oficios menores, ¿ok? En este caso, pues, eran personas comerciantes de menor rango, ¿ok? Los cuales, pues, se dedicaban a la vida cotidiana y al servicio común. Ya sabemos que los indios eran la población que estaba sometida a la mita minera, ¿ok? Y los negros y esclavos, pues, que prácticamente no tenían derecho alguno ante esta situación. Entonces, al venir a un país como el nuestro, aquí se va haciendo más diverso, ¿ok? Se va haciendo un poco más diverso. Ante esta situación, las castas, ¿qué son las castas? Anotamos este detalle, ¿ya? Las castas vienen a ser el cruce entre mujeres, ¿ya? Vernaculares, mujeres del lugar, y hombres españoles. Y también hay que meter ahí a los esclavos negros, los cuales pues se va a originar una fusión racial. Vamos a decirlo de esta forma, en el tiempo del virreinato se olvidaba un poco la pomposidad y la moralidad, porque las mujeres que eran esclavas pues eran sometidas incluso hasta violaciones, no tenían derechos, muchas de las mujeres esclavas fueron violadas por sus amos, los indígenas también fueron sometidos a esta situación, entonces fue una amalgamación, por decirlo así, una combinación de razas y de las cuales pues eso se va a dar durante todo el proceso del virreinato y de la cual pues producto de ello no ha salido mucho de lo que hoy tenemos. ¿Ok? Más o menos tenemos la fusión de esta forma, ¿no? Español con India tenemos un mestizo más un español, un castizo, ¿no? Es algo diferente, ya un mestizo con un español ya es un castizo. Ahora, un castizo con una española, lógicamente viene a ser un español, ¿ya? Con más derechos. Un español más, en este caso, más una morena, ¿ya? Más una mora, porque como decía en ese tiempo, salía un mulato. Un mulato más un español sería un morisco. Un morisco más un español salía un chino. Y en este caso los chinos le decían prácticamente porque el niño no es que salía achinado, ¿no? Sino que se le decía chino por la combinación que tenían ahí, ¿no? Un chino más una india salían pues un saltaz y en este caso un saltaz y una mulata salía como si una raza más pura, ¿no? Una raza más negra, por decirlo así. Entonces, esas son las subrazas castas que había en ese tiempo, que en el Perú pues empezaron a dar una mezcla pues muy pomposa de lo que nosotros ya conocíamos. Pero las razas más importantes que había en ese periodo eran los españoles, ¿ok? Los negros y los indígenas. Y la combinación de estos pues daban a las famosas castas. No te vayas a olvidar, por favor, ni vayas a entremezclar, ¿ok? Las castas vienen a ser la fusión de las razas. Ya, no te olvides, las castas vienen a ser la fusión de un español más un indígena, te sale un mestizo. Un negro más un español, te sale un mulato. Ya, y un indígena más un negro, te sale un sambo. La fusión de las razas va a dar como origen a las famosas castas. ¿Ok? No te vayas a olvidar eso, por favor. Bien, para seguir avanzando acá. Ok, lo digo por favor aquí. Ya.
Para continuar acá, pues nos vamos dando cuenta la fusión que estas tuvieron, ¿no? Entonces, hubo una combinación compleja aquí en nuestro país, como ya te había mencionado, debido a los abusos sexuales que se incurría en esos años. Y pues también muchas de esas personas recibieron también, por decirlo así, ingresos muy fuertes. En este caso, los mestizos empezaron a recibir apoyo, en este caso virreinal, los cuales ellos, hasta la raza de los mestizos, podían educarse, ¿no? Bueno, acá tenemos un poquito más la ampliación de la fusión de las razas, ¿no? Y de las cuales pues aquí nacen los criollos, ¿no? Por un lado tenemos los mestizos, que hasta este punto pues ellos recibían educación, los mulatos, que pues de una u otra forma, si es que el español venía de una posición social alta, lógicamente este mulato podía acceder un poco a la educación. En los zambos, en este caso un negro con una india, pues el zambo solamente era parte ya de una sociedad baja. El mestizo más una india salió un cholo, el castizo, el morisco, el albino y el zambo prieto, ¿no? Que prácticamente ya es una raza negra más pura. Muchas de las personas de raza negra que se establecieron aquí en el Perú se llegaron a ir a la parte de Ica y Chincha y llegaron a ser una fuerza de obra, una mano de obra muy fuerte, ¿ok? Una mano de obra muy fuerte y que con el tiempo también se van a establecer aquí en nuestro país y va a ser una raza muy predominante, muy, muy predominante. Bien, en caso de los esclavos, ¿ok? Como habíamos hablado, los primeros esclavos negros que llegaron al Perú hicieron compañía a sus amos, generalmente pues cuidándolos, apersonándose y siempre estando al servicio de ellas, ¿no? Algunos esclavos negros no soportaban el maltrato y se escapaban y se refugiaban, ¿no? En otros lugares debido a los maltratos que ellos sufrían. Recordemos pues que los negritos aquí no tenían derecho alguno y pues al estar cansados de estos se podían ir y en este caso pues cuidarse o mantenerse a resguardo ante esa situación. Entonces, jóvenes, nos vamos dando cuenta que no solamente había cambiado la parte de la vestimenta, la combinación de racial, sino había cambiado mucho más. En este caso nos olvidamos mencionar también la religión, algo que para nosotros, en este caso, para el tiempo de los indígenas era algo nuevo, ¿no? Obligarlos a ir a una iglesia, obligarlos a pagar un diezmo, obligarlos a ir todos los domingos a misa, que era pues algo que para los indígenas no era común, ¿no? Recordar que no todos los indios fueron sometidos. En este caso había una república de indios que fue implantada por el virrey Toledo, el cual tenía derechos también y no eran sometidos a trabajos forzosos. ¿Ok? No te vayas a olvidar de esos puntos, por favor. ¿Ya? Y no te olvides que las castas son una fusión de las razas y así aparecieron pues hasta el día de hoy, ¿no? Si hoy visualizamos nuestra piel, pues nos damos cuenta que hoy somos una mezcla compleja, ¿no? Porque normalmente en el periodo de los militarismos vienen los chinos, en el periodo de Ramón Castilla vienen los chinos, luego de los chinos vienen los alemanes aquí también al Perú, luego vienen los japoneses en el periodo de la Segunda Guerra Mundial, y entonces ahí el Perú se va haciendo más megadiverso aún todavía. Y hoy somos una mezcla de todo lo que hoy pues podemos entender, ¿no? En este caso de las formas raciales. No creo que exista aquí en este salón, pero he tenido salones donde pues algunos chicos por nacer con un test de color blanca piensan que pertenecen a otro estrato social y se les sube los humitos porque son blanquitos. Déjame decirte, hijo mío, y te doy un dato y te suelto un dato, campeón. Si estás yendo por ese camino, estás muy, pero muy equivocado, ¿ya? Porque tienes que entender que aquí la sangre primordial, que la cual corre por todos los peruanos que estamos acá, déjame decirte que somos cholos por naturaleza, ¿ok? Provenimos de la sierra, ¿ya? Entonces, antes de hacer una diferenciación social, ya tengan mucho, pero mucho cuidado, jóvenes, aunque yo no creo que exista esa idiotez que en mis tiempos había. Cuando yo era un estudiante, en mis tiempos había esa situación de que los alumnos, pues, se maltrataban racialmente, ¿ok? Se maltrataban racialmente porque creían que no, yo soy blanquito, yo soy morochito, tú tienes dejo de la sierra y sucumbimos a la idiotez, discúlpeme porque hasta el día de hoy la sigo escuchando, de decir cholo o porque te dicen serrano, es un apelativo despectivo, ¿no? Cuando en verdad no lo es. Cuando en verdad no lo es el hecho de que nos llamen cholos o serranos, porque eso es parte de nuestra identidad, ¿no? Y sabemos que aquí somos, si nosotros no sabemos adecuarnos a una realidad tal como la podemos ver ahora, pues y no somos tolerantes con las personas a nuestro alrededor, lastimosamente estamos perdiendo el tiempo, ¿ok? Estamos perdiendo totalmente el tiempo. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna consulta concerniente a lo que ya hemos trabajado en la clase del día de hoy? ¿Consultas, dudas, sugerencias? ¿Ninguna? Son libres de preguntar ante esta última clase que hemos desarrollado. ¿Consultas, dudas? ¿Ninguna? No, profesor.
Ok.